amados hermanos, en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3. Repito, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Hoy vamos a hablar de algo que obviamente es muy importante, porque tiene que ver con los días que preceden o anteceden a la venida del Señor por su pueblo, por su iglesia. Y entonces dice el apóstol Pablo que no nos dejemos engañar en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, que según esta palabra, el Señor Jesucristo no viene a recoger a la iglesia, no habrá parucía sin que antes haya apostasía. Hoy vamos a ver qué es realmente la apostasía, porque la apostasía es devolverle al Señor los beneficios que nosotros hemos recibido. El beneficio más grande, gratuito, el regalo más grande que el Señor pudo habernos dado es a Jesucristo. Amén. Lo más glorioso es que Él haya entrado a nuestras vidas, que haya perdonado todos nuestros pecados. Eso nos garantiza la salvación eterna. Pero hay gente que, según esta palabra, antes de que el Señor venga, devolverá la salvación, es decir, le dará la espalda a la fe que abrazó, le dará la espalda al Señor Jesucristo, y lo vamos a analizar en esto. Solo me gustaría antes leer primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 verso 1. Y ahí vamos a encontrar una porción que para usted debe estar como reafirmando lo que leímos en Tesalonicenses. El Espíritu dice, hablando del Espíritu Santo, dice claramente, o sea, aquí no hay ninguna duda, que en los postreros tiempos, y ya estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea que la apostasía se da porque la gente oye doctrinas, enseñanzas, que aunque parecen piadosas, enseñanzas que aunque tienen base bíblica, vienen de una fuente demoníaca. Y eso es lo que va a hacer que mucha gente, escuchando estas doctrinas, apostaten de la fe. O sea, si algo tenemos que cuidar, es lo que recibimos como doctrina. Si algo tenemos que cuidar, es lo que estamos recibiendo como verdad y estamos estableciendo como verdad. Porque una mala enseñanza nos puede llevar a la estadística de los muchos que apostatarán de la fe. Yo espero con todo mi corazón que usted sea de los que sean preservados, de los que permanezcan, porque este evangelio es de permanecer hasta el final. Amén. Esto no es empezar bien, después regular y terminar apostatando. No, el evangelio es como el matrimonio, no importa cómo se comience, lo importante es cómo va a terminar. Amén. ¿Me explico? Hay gente que comienza, bueno, todos venimos mal al evangelio, todos. Lo hermoso es cómo vamos a terminar. Y la palabra de Dios es clara. Cuando le hablan a la iglesia, le dicen: el que perseverare hasta el fin. O sea que este evangelio es de permanencia. De permanencia. Vendrán distractores a querer sacarnos, como problemas, necesidades, angustia, espada, lo que sea. Pero este evangelio es: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea, no hay que hacer otra cosa más que
perseverar. Pero el que se regresa, el que se vuelve, eso es peligroso, porque podría terminar apostatando, y la apostasía es la devolución de la fe. La devolución, no me interesa ya Jesucristo, ahorita lo vamos a analizar mejor, y eso determinaría que la persona, habiendo conocido al Señor, se pierda para siempre y sea irreparable su pérdida. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración una vez más, pidiéndole al Señor que nos hable. Padre Celestial, háblanos por el Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que el Espíritu Santo nos hable hoy claramente acerca de la apostasía. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Fíjense, hermanos, que la mejor forma de poder definir la apostasía la podemos encontrar en el libro de los Salmos. Abra su Biblia en el Salmo 73, 27. Y aquí vamos a encontrar en este salmo cómo David describe a la gente que Dios ha llamado para estar en su presencia, y les ha revelado el camino para llegar a su presencia, y les ha revelado la forma de estar en su presencia. Pero hay gente que, estando en su presencia, Salmo 73, 27 dice: he aquí, los que se alejan de ti perecerán. O sea, si se alejó es porque estaba cerca. El que se aleja de ti, que es el apóstata, dice la Escritura, perecerá. Tú, oye, esto que serio es, tú destruirás, Dios destruirá a todo aquel que de ti se aparta. Este pasaje es terrible, porque está estableciendo David que las personas que se apartan del Señor, eso se llama apostasía. El Señor los destruirá, no se salvarán, los destruirá. O sea que la apostasía es algo delicado. Pero la Biblia dice que cuando el Señor venga, encontrará apóstatas, y es lo que asusta. Asusta que cuando el Señor venga, encontrará a una gran cantidad de pueblo apostatando, alejándose de su presencia, apartándose del Señor. Por eso, qué bueno que usted vino esta noche. De veras, felicítese, abrácese, dése un beso y siga adelante, porque esto es hasta el final. Amén. 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 Bueno, me llama la atención, y esto vamos otra vez a la Biblia. Quiero que venga conmigo a la Escritura, a un pasaje que va a ser muy determinante. Santiago 5:19. En Santiago 5:19 vamos a volver a corroborar que son las doctrinas, o sea, las enseñanzas, las que pueden llevar, número uno, a una persona a la apostasía. Una mala doctrina. Dice Santiago 5:19, hermanos, o sea, le está hablando a la iglesia, a los hermanos. ¿Cuántos hermanos vinieron esta noche? Amén. Si alguno entre vosotros, o sea, es de la fe, es de la iglesia, se ha extraviado de la verdad. ¿Quién se extravía de la verdad? El que recibe una mala doctrina. Pero alguno de nosotros lo hacemos volver. Verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. O sea, que nuestra tarea, y grábeselo cuál es su tarea, es ir a buscar a los pecadores,
para que conozcan al Señor Jesucristo. Esa es su tarea. Amén. Y ese es de todos los días, hermano. Usted tiene que entender que el Señor nos permite muchas veces conocer gente nueva, compañeros de trabajo, de estudio, clientes, un compañero en algún bus. Dios nos permite conocer gente en alguna clínica dental, en algún hospital, en alguna actividad deportiva, para que nosotros podamos hablarles de quién es Jesucristo para nosotros. Amén. Eso no se le vaya a olvidar. Esa es la función que tiene la iglesia: ir y predicar el evangelio, la buena noticia, a toda criatura, que no se le olvide. De hecho, la próxima semana sería bueno que trajera invitados. Amén. O sea, hay que hablar de Cristo, y hablar de Cristo es nuestra función a la gente que no conoce al Señor. Pero como usted está viendo, también parte de nuestra función es ir a ver hermanos que se han extraviado de la verdad, que están siguiendo un evangelio diferente, están siguiendo un Jesús diferente, y están recibiendo, hermanos, una doctrina diferente. Entonces, nuestro deber es hacerlos volver del error de su camino. O sea, tenemos una doble función: con los que no conocen al Señor y con los que, habiéndolo conocido, se apartan del camino de la verdad por una mala doctrina. Entonces, cuando usted haga volver a un hermano, usted salvará de muerte esa alma. O sea, lo más maravilloso es que usted escuche lo que dice la Biblia: salvará un alma de muerte. Ahora, mi pregunta es: ¿dónde se pierden, dónde se mueren las almas? ¿Dónde se destruyen las almas? Y la respuesta nos la dio Jesús en el libro de Mateo. Y abra su Biblia en Mateo para que usted vea dónde las almas se destruyen. Dice la Escritura, Mateo 10:28, esto lo dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 28. Dice que nosotros, 10:28 de Mateo, no tenemos que temer al que mata el cuerpo. O sea que si hay alguna amenaza sobre el cuerpo, que no temamos. Pero el alma no la pueden matar. Ahora dice: temed más bien a aquel, y aquel es el Padre Celestial, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿dónde se mueren las almas? En el infierno. ¿Dónde se destruyen las almas? En el infierno, o sea, en el lago de fuego y azufre. Y la Biblia dice en Santiago 5 que si nosotros hacemos volver a un hermano del error de su camino, salvaremos su alma de muerte. O sea, que si una persona se muere y no se detiene del error de su camino y muere en apostasía, según Santiago 5, se pierde aunque fue salvo un tiempo. Amén. Y eso es lo que tenemos que evitar. No sé si me estoy a entender. Amén. Mire, en la Biblia se nos enseña de un caso extraño. El caso extraño en el cual Sansón, para que usted vea el origen de las malas doctrinas, dice que Sansón vio que un león lo iba a atacar. Viene Sansón y mata al león y deja el cuerpo tirado. Y se retiró. Dice que al otro día, cuando regresó, Sansón encontró un panal de miel que estaba metido dentro del cuerpo del león. Entonces, cuando Sansón vio el panal de miel, a pesar de que Levítico capítulo 11 dice que uno jamás debe traer comida de un cuerpo muerto, el Señor en Levítico 11 prohíbe
que si alguna persona encuentra un león muerto o un animal muerto, despedazado, dice que no se lo coma, ni siquiera que lo toque. Y Sansón era un nazareo. ¿Sabe qué hizo Sansón? Cuando vio el panal, lo codició el panal. Pero dice la Biblia en Jueces que ese panal estaba dentro del cadáver del león. O sea, Sansón jamás debió de haber sacado comida, aunque era miel, jamás la debió de haber sacado de ese cadáver. ¿Qué hizo Sansón? Agarró la miel y cometió el error de comérsela y darle a su papá y darle a su mamá sin decirles cuál era el origen de ese panal. ¿Sabe qué hizo Sansón? Contaminó a su papá y contaminó a su mamá, y él se contaminó con un panal de miel. Escúcheme por favor. Quiere decir que hay doctrinas que parecen correctas, hay doctrinas que parecen piadosas, hay doctrinas que parecen buenas, pero su origen es del león vencido. Y usted sabe que el león vencido es el diablo. Amén. Por eso nosotros, hermanos, jamás debemos extraer doctrina de una fuente que es diabólica. Por ejemplo, cuidado con sacar doctrina de religiones politeístas, de religiones espiritistas. Por ejemplo, Roma, la iglesia romana o romanizada, esa religión es idólatra y es ocultista. Ocultista en el sentido de que invoca muertos, o sea, santos canonizados, y se le habla y se le reza a gente que ya murió. Eso es espiritismo. Entonces, de ninguna manera, aunque usted oiga que la persona está predicando como que fuera pastor, porque ahora sí, ahora quieren predicar como los... Mire, ahora predica como pastor. Cuidado, hermano, cuidado, porque las fuentes son fuentes politeístas, paganas, pero esas quizás son muy evidentes, porque quizá es una de las religiones más descaradas en el hecho del paganismo que maneja. Pero hay otras que se dicen ser cristianas, como esta romana. Pero su fuente, la fuente doctrinal, es una fuente totalmente diabólica, y por eso tenemos que discernir de dónde viene la doctrina. Por ejemplo, hoy en día han surgido muchos grupos sueltos, y regularmente los grupos sueltos son grupos de rebeldía, que se han revelado autoridades. Entonces, quizá lo primero que uno tiene que revisar es que la gente que va a promocionar la doctrina y la palabra no tenga una fuente de rebeldía o de rebelión. Le tengo una buena noticia: ya tenemos iglesia en Totonicapán. Amén. Pero bendito sea el nombre del Señor, la iglesia no está saliendo en rebelión de otra iglesia, sino que lo que hacemos es conformar congregaciones sin nosotros promocionar: véngase usted de esta iglesia, véngase, nosotros estamos en lo correcto. Yo no, jamás hacemos eso. De hecho, usted jamás lo tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es enseñar la palabra, enseñar las verdades de la palabra, y ya el que tenga hambre y sed de estas verdades vendrá. Amén. Pero nosotros no pescamos en peceras, tenemos que ir al mar a pescar. No con gente que ya está pescada, ahora jalémosla porque es buen elemento. No hacemos eso. No nos gusta la rebelión, porque sabemos que el origen de la rebelión está en las tinieblas. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con la fuente de dónde vienen las doctrinas, porque usted está leyendo que una mala doctrina, una doctrina de error, de demonios, y puede llevar a un buen cristiano, lo puede llevar a la apostasía, y eso es muy peligroso. Otra razón por la cual la gente apostatará en estos últimos tiempos, Jesús lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque se va a multiplicar la maldad. Yo quiero que lea la Biblia, por favor, en el Evangelio. Y esas son palabras de Jesús que nos advierte. ¿Para qué? Para que cuando las cosas sucedan, hermano,
no Mateo 24, para que cuando las cosas sucedan no nos agarre de sorpresa. Por eso usted debe saber a lo que nos vamos a enfrentar en estos días. Mire lo que dijo el Señor. Si quieren leemos el verso 11, 24, 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escuche, usarán la palabra profética para desviar a muchos. Entonces, escuche, cuidado con la doctrina. Esos son maestros. O sea, se levantarán falsos maestros con falsas doctrinas. Pero según Mateo 24, 11, cuidado con los que se dicen ser profetas. No que no existan profetas, existe el ministerio profético. Pero hay gente que dice ser profeta, y vuelvo a la carga, es gente rebelde que no anda bajo cobertura de ningún apóstol, sino que siguen, ellos como que van de casa en casa profetizando, hacen grupitos de oración para profetizarle a la gente y como que fueran espiritistas. Hermano, ¿qué le muestra el Señor? Voy a hacer un negocio. Hermano, ¿será que me puedo casar con fulano? Hermano, o sea, si esto no es un centro de espiritismo. Regularmente lo que hace el ministerio profético es sacar a luz lo que está oculto. Son los ojos de la iglesia. No sé si me explico. Amén. Cuidado con todo movimiento profético que a lo mejor está acompañado de un deslumbramiento de palabras y hermano, como que botan a la gente. Cuidado si lo que le van a decir contradice la palabra. Cuidado, porque nadie puede poner otro fundamento que la escritura. Cuidado. No sé si me explico. Por ejemplo, para ver las profecías de Fátima era muy fácil simplemente ver que se está pidiendo un templo. Por ejemplo, vamos a suponer que la aparición de Guadalupe es verdadera. Solo con ver que la Guadalupe pide un templo, ya solo con eso se hace, hermano, sospechoso de que está en contra de la doctrina. Para empezar, el Señor no ha pedido que se levante un templo. El único templo que se levantó fue el de Salomón. Amén. No sé si me explico. O sea, cualquier templo que se levante, qué bueno que levantemos templos, edificios, pero Dios no nos mandó a levantar templos, porque el templo somos nosotros ahora. Amén. El Señor no está habitando en templos hechos por manos humanas. Entonces ahí se hace de una vez totalmente, hermano, falso el don, donde Dios pide un templo, donde la Virgen pide un templo. Hermano, momentito. Aquí habría que decirle a don Bosco, momentito, Dios no pide templos ni catedrales. ¿Por qué? Porque el templo somos nosotros. Amén. Porque Él ya no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí ya se ven sospechosos los dones. Pero estoy hablando de Roma, y no sé por qué, no mucho acostumbro a esto. Pero hermano amado, escúcheme. Hay dones que se están moviendo en la iglesia, donde el Señor dice, dame tanto de dinero. El Señor dice esto, y hermano, la verdad, no es Dios el que está hablando. Pero como usted está leyendo en el capítulo 24, verso 11, el Señor nos advierte que en los últimos días la gente será engañada, no solo por doctrina, sino por falsos dones proféticos. Y aquí viene lo peor, verso 12, esto es lo peor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso sí está terrible. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo que en la iglesia se va a desatar la maldad. Es lo que está diciendo. Está diciendo que muchos se alejarán, se apartarán, apostatarán. El amor de muchos se enfriará por la maldad en la iglesia. O sea, prepárese por favor. Vienen escándalos a la iglesia. De hermanos en la fe, de ministerios, prepárese. Vienen cosas horrorosas. La maldad entrando a la iglesia antes de la venida del Señor, provocando la apostasía, que el amor de muchos se enfríe, que la gente oiga doctrinas de demonios, que la gente oiga falsos movimientos proféticos. Cuidado,
porque si algo va a pasar es que la maldad se va a multiplicar. Entonces, cuando usted oiga, ay, le pasó esto en tal iglesia, ay, pasó esto, no se preocupe, no se asuste. Eso está escrito. Amén. Eso no lo va a detener usted, no lo va a detener nadie. Es el mover profético de Jesús. La maldad en los últimos días se multiplicará de tal manera que no nos podemos escandalizar. Amén. Amén. Nosotros tenemos que ser como el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000, a tu derecha 1000. Ministros cayendo y siendo derribados al suelo. Caerán 10,000 a tu lado izquierdo, ovejas cayendo en pecado, pero que a ti no te toque. Amén. O sea, cuando vea, hermano, que cayó 1000 y 10,000, usted siga caminando, porque eso es parte de lo que ya está profetizado. Y no lo vamos a cambiar. ¿Cuántos dan un amén sonoro? Yo quiero un amén sonoro. Amén quiere decir así es. Bueno, por eso cuidado de no ir a recoger miel de fuentes de tinieblas, de león muerto, de cadáver, de donde no está el Espíritu de Dios. Cuidado. Esto es como cuando le dijeron a Ruth: mira, Ruth, ve a traer espigas para comer, pero vete al campo de Booz. Booz es una figura del Señor Jesucristo. No te vayas a ir a otro campo. Es peligroso estar espigando en otro campo. Esa gente que, hermano, es cristiana, todavía no tiene una paternidad espiritual, todavía no reconoce una cobertura como pastor, y entonces, hermano, lee muchos libros de tipo cristiano, oye a un predicador, otro predicador. Cuidado con espigar en cualquier campo. Cuando usted ya tiene a Booz y tiene un ministerio que le alimenta, que le da la palabra, que le puede decir esto no, esto sí, corrijamos esto, miremos en el filtro de la palabra lo que dijeron, y que usted tenga Urim y Tumim, es decir, un ministerio de revelación, entonces puede espigar en otro campo, porque cualquier torcedura usted la pasaría por el filtro. Amén. El problema es la gente que no tiene ni siquiera pastor, no reconoce a nadie como pastor, no tiene una identidad ministerial y empieza a espigar aquí, oye allá. Va a terminar cruzado, va a terminar creyendo un poquito de aquí, un poquito de allá. Cuando vea, tendrá un fiambre que le puede hacer mucho daño. Por eso la orden a Ruth: no espigues en cualquier campo, solo en el campo de Booz. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Mire, se hace sospechoso cuando una oveja está recibiendo doctrina de otro lado y no la pasa por el filtro de su pastor. Ya se hace sospechoso. Todo lo que se hace en oculto, hermano, debe provenir, debe ser miel de un león muerto. Por eso Sansón no le contó a sus padres, que eran su autoridad, de dónde procedía la miel. Y usted sabe que la miel es una figura de la palabra revelada. Cualquier revelación que no pasa por la supervisión, porque si Sansón antes de comer le dice a su papá, que es su autoridad, esta miel viene de un león muerto, el papá le dice: tíralo y vete a purificarlo, porque así decía Levítico 11. No te lo comas. Pero no que hasta esconde el origen. Cuando escondemos los orígenes, hermano, cuando hay cosas que se hacen en oculto y hay que esconder cosas, seguramente no es de Dios, debe ser de las tinieblas, debe ser miel, pero de león muerto. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver en sí qué es la apostasía. Vamos a ver Hebreos capítulo 6. Y en Hebreos capítulo 6, a partir del verso 1, vamos a encontrar que el apóstol Pablo le dice a la iglesia y le explica la razón por la cual no debe quedarse con una doctrina simple, sencilla, superficial, sino que tenemos que avanzar
a la profundidad de la palabra. Y mientras más profundos seamos en la palabra, más seguros vamos a estar. En la profundidad está la seguridad. Amén. No en la superficialidad. Por eso usted tiene que buscar estudios, reuniones y meterse a más estudios y más estudios. Porque en la profundidad está la bendición. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que se mueve en las aguas. Amén. En cambio, los espíritus de error se mueven en los desiertos, donde hay poca agua. Amén. No sé si me explico. ¿Qué dijo Jesús del espíritu inmundo? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va a lugares desérticos. Es decir, los demonios, los espíritus inmundos buscan donde no hay agua o donde no hay mucha agua. Pero no dice que los demonios busquen, hermano, el agua. De hecho, recuérdese que cuando los cerdos recibieron la contaminación de la legión que había en los gadarenos, se despeñaron y cayeron al agua. Los demonios ya no siguieron en los cerdos. ¿Sabe por qué? Porque los cerdos cayeron al agua y los demonios no soportan el agua. Pero no estamos hablando del H2O, estamos hablando de la figura de la palabra. Amén. Movimientos donde hay palabra, los demonios no querrán ir. Amén. Movimientos donde hay desierto, donde hay agua pero poca, solo oasis, superficialidad doctrinal, eso le gusta a los demonios. Y por eso esa gente que no tiene profundidad en la palabra es rebelde. Por eso esa persona es tibia, esa persona no tiene compromisos. Hermano, mucho cuidado con quedarse en la superficialidad de la palabra. Hay que buscar la palabra. Cuando usted ya tiene el agua y vea al profeta Ezequiel ya en los tobillos, ¿qué le dijo el Señor? Camina 1000 codos más, que te llegue a las rodillas. Ya le llegó a las rodillas, no te conformes, camina 1000 codos más. Le llegó a los lomos, no te conformes, sigue hasta que solamente se podía pasar flotando porque ya se había despegado del suelo el pie. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Si ya estás en el Evangelio, métete más y métete más, porque en la profundidad está la bendición. Si usted ya conoció el atrio, métase al lugar santo. Métase al lugar santísimo, porque en la profundidad está la seguridad. Amén. Aleluya. Mientras más profundo esté en el agua, mientras más profundo esté en la presencia del Señor, más seguro estará en contra de la apostasía, de los espíritus de error, de escandalizarse de la maldad de los hombres. Estará más seguro en la profundidad y será guardado del movimiento profético que hoy en día está confundiendo a mucha gente, porque en la profundidad está la seguridad. Amén. ¿Me Aleluya. explico? Por eso Hebreos 6:1 dice Pablo: dejen la doctrina de los rudimentos. Ya, los rudimentos déjenlos. ¿Por qué? Porque el rudimento es superficialidad. Y Pablo invita a la iglesia a que sea más profunda. Le está pidiendo: camina 1000 codos más. Dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, hermano, escúcheme, la doctrina de Cristo es deliciosa. No sé si dice amén. Amén. Vimos hace unas semanas que el Cristo fue ungido para ser rey, es nuestro rey. Amén. Para ser profeta, es nuestro profeta. Para ser sacerdote, es nuestro sacerdote. La doctrina de Cristo es hermosa. Amén. Aleluya. Porque en la doctrina de Cristo entendemos la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Vino para salvarnos, vino para perdonarnos, vino para proveernos, para reconciliarnos con el Padre, para recordarnos que somos hijos. Hermano, la doctrina de Cristo es maravillosa. Aleluya. Viene a decirnos que la salvación es gratuita. Eso es una bendición y es por gracia, y que no hay un pecado más grande que la sangre de Cristo. Hermano, la doctrina de Cristo es maravillosa. Amén. De lo que Jesús hizo por nosotros, lo que hizo en los infiernos cuando resucitó, que las potestades, hermano, las exhibió públicamente, que nuestros decretos que nos eran contrarios los clavó en la cruz. Eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Que el Espíritu Santo nos los dan por gracia y podemos ser bautizados. Hermano, mire, la doctrina de Cristo es maravillosa y la tenemos que disfrutar, pero no nos podemos quedar ahí. Dice que ya dejemos la doctrina de Cristo, o sea, no que la abandonemos, sino que avancemos a algo más. O sea, Jesús no solo es el Cristo, tiene otros nombres.
Es el soberano de los reyes de la tierra. Es el Verbo. O sea, hermano, no nos quedemos solo con Cristo. Hay más que conocer de Jesús, del Verbo. Hay más que conocer. Entonces Pablo dice, ¿ya conocieron a Cristo? Eso es maravilloso. Es la cosa más linda que nos pudo haber pasado. Entró a nuestro corazón, nos hizo nacer de nuevo. Pero ya dejemos esa doctrina. No podemos quedarnos estudiando todo el tiempo 1, 2, 5 años la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene otros lados, otras aristas que conocer de Él. Entonces dice, vamos adelante a la perfección. O sea, Cristo es una bendición, pero la doctrina de Cristo no me perfecciona. Porque la doctrina de Cristo es lo que Cristo hizo por mí. Pero la perfección está en lo que el Espíritu Santo ahora va a trabajar en nosotros para que ahora la iglesia haga algo por Él. Amén. O sea, una cosa es lo que Cristo hizo por mí y otra cosa lo que yo voy a hacer por Cristo. Amén. Y esa es la perfección. No sé si me explico. Amén. Una cosa es Cristo te salvó, Cristo te perdonó, y otra cosa es, bueno, con la salvación, ¿qué vas a hacer? Con el perdón de pecados, con esa gratitud, ¿qué vas a hacer? Con el amor a Cristo, porque te perdona, te reconcilia con el Padre, porque te hace hijo de Dios, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces una cosa es lo que Cristo hizo por mí y otra cosa es lo que yo haré por Él. Y por eso dice, avancemos a la perfección. Un creyente que se queda solo con lo que el Señor hizo por él, pero él no hace nada por él, no está a la perfección. Por eso mi pregunta es, ¿usted le sirve al Señor? Porque si no, solo está en la doctrina de Cristo, solo recibe. La perfección, que es que usted empieza a servir, que por la gratitud le sirve para algo, el amor a Cristo le sirve para algo. Amén. Y es para aportar, es para evangelizar, es para discipular, es para conversión, para que si es chismoso ya no lo va a hacer, si es mentiroso ya no lo va a hacer, para eso sirve. Entonces avanzamos a la perfección. Amén. Ay, digan un amén sonoro. Amén. Bueno, dice Pablo, no echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, eso ya lo debemos de saber. Dice, de la fe en Dios, ya deberíamos no solo saberlo, sino creerle a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios aquí, hermano? Amén. ¿Verdad que Él es hacedor de maravillas? Aleluya. ¿Verdad que llamamos las cosas que no son como que fueran porque le creemos? Amén. Él es poderoso. Bueno, de la doctrina de los bautismos, yo creo que aquí todos los que están aquí, o así debería ser, ya deberían de estar bautizados en agua. Ya todos deberían de estar bautizados. Si no, por favor, platique con el hermano Tilio cuanto antes, porque hay que bautizarlo. Y ya debería estar pidiendo el bautismo con el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, ya dejemos la doctrina del bautismo, dando por hecho de que ya todos están bautizados en agua, y dando por hecho de que toda la iglesia de los hebreos ya hablaban en lenguas. Y que ya habían entendido, hermano, que las pruebas y los conflictos son bautismos de fuego. Ya lo habían entendido. Y dice el apóstol, ya dejemos esa doctrina, porque hay que ir a la perfección. La imposición de manos, que no se pone a la ligera. La imposición de manos, hermano, que es transmitir virtud a una persona. La virtud que tenemos, podérsela transmitir a alguien, poder compadecernos de alguien, poder extender la diestra de compañerismo a algún ministerio. Hermanos amados, esto es algo que deberíamos ya de saber. Amén. Y dice Pablo, ya avancemos. De la resurrección de los muertos, ya deberíamos de saber perfectamente bien los turnos que hay de resurrección. Que van a resucitar algunos para ser arrebatados, otros para ser juzgados y entrar al milenio, y otros para ser levantados, para ser condenados. Eso lo deberíamos de saber ya perfectamente bien. Y dice, y del juicio eterno, que va a haber gente en el lago de fuego y azufre, y otra gente que estará galardonada para entrar a la eternidad y ser un ministro de la eternidad, un sacerdote para la eternidad y un rey para la eternidad. Eso ya deberíamos de saberlo todos los que estamos aquí. Amén. No escucho esos amenes, hermanos, amados. Y dice Pablo, esto pues tal vez lo haremos si es que Dios lo permite.
Ahora, aquí entra la apostasía. ¿Por qué es importante saber esta doctrina rudimentaria y avanzar a la perfección? ¿Por qué? Lea su Biblia. Hermanos, ¿todos trajeron Biblia? Amén. Todos deberían traer Biblia. Conmigo, cuaderno, subrayador, lapicero y Biblia. Y cuaderno. Dice, porque es imposible. Aquí empieza la razón por la cual yo tengo que avanzar a la madurez. Le decía, mientras más profundo, más seguros. ¿Por qué? Porque si una persona se queda solo con superficialidades en el Evangelio, solo el agua a los tobillos, mire, es peligroso. Porque esa persona que ya fue iluminada, estoy en el verso número 4, esa persona que ya disfrutó el don celestial, esa persona que ya fue partícipe del Espíritu Santo, gustó la buena palabra de Dios y gustó los poderes del siglo venidero, pero recae. Escúchenme, es imposible que sea otra vez renovado para arrepentimiento. Es imposible. Ahora, ¿qué es recaer? Es que yo, hermano, dije una mentira, ya caí, ya recaí. No, espérese, tranquilo. Aquí el apóstol va a explicar más adelante qué es recaer. Yo voy a seguir leyendo. Pero la gente que ya recayó, dice que es imposible que lo renovemos para arrepentimiento, porque tendríamos que crucificar de nuevo solo para esa persona al Hijo de Dios. ¿Por qué? Escúchenme, Jesús murió por todos. Amén. Si yo ya lo recibí y entró a mi vida, pero yo apostato por la mala doctrina, por oír doctrina de demonios, porque la maldad me hizo irme al mundo y devolverle a Dios la salvación, y ahorita va a ver qué es recaer. Entonces, hermano, el Espíritu de Dios se puede ir de esa persona. Amén. Si se va el Espíritu Santo de esa persona, ¿cómo hacer para que vuelva a entrar? Entonces tendríamos que volver a crucificar a Jesús solo por él, hacer otro sacrificio, y eso es imposible. Por eso explica Pablo, es imposible que el que ya fue bendecido, salvo, recae, se le vuelva a crucificar a Jesús solo por él. No sé si me explico. Amén. Dice aquí, verso 7, la tierra que bebe la lluvia, hoy llovió bastante aquí en Quetzaltenango, dice que debe producir hierba provechosa. Estoy en el verso 7. Y entonces esa tierra recibe bendición de Dios, porque está produciendo frutos productivos. Pero si la tierra bebe el agua y produce espinos y produce abrojos, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, si usted está recibiendo de la presencia de Dios, si está recibiendo del Espíritu Santo, si está recibiendo la gracia de Dios, la misericordia, usted debe producir frutos. Amén. Ahora, pregúntese si está produciendo frutos. Pregúntese. Porque aquí el problema es recibir la lluvia, la bendición, la palabra, y decir que buena palabra, hoy estuvo bueno el mensaje, pero que no produzca frutos. Eso es delicado. Porque aquí dice que está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánta gente de la que está aquí porque usted la invitó? Porque usted la trajo, porque usted la discipuló. Y preocúpese si no tiene fruto. Pregúntese si no se multiplica, porque toda oveja sana, lo lógico es que se multiplique. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto usted se ha multiplicado? Porque hay que dar fruto. Amén. Bueno, creo que la próxima semana van a haber invitados. Ahora mire lo que dice el verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Como que dice, ¿para qué les hablo de condenación y maldición si yo espero de ustedes mejores cosas? Verso 10.
Dios no es injusto, y esto grábeselo, usted que le sirve al Señor, usted que le sirve al Señor, el que no lo anima a que le sirva, pero oiga lo que dice: Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no lo olvida. Habiendo servido a los santos, gracias por servir a los santos, y sirviéndoles aún, porque hay que permanecer. Pero deseamos, dice el apóstol Pablo, que cada uno, porque esto es individual, no es por pareja, no es por familia, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es perseverancia, es permanecer. ¿Para qué? Para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, porque hay gente en la iglesia que es perezosa. Por eso le hago una pregunta: ¿usted en qué trabaja en la obra de Dios? ¿Qué hace? Porque si no hace nada es un perezoso. Y dice la escritura que hay gente en la iglesia que se vuelve perezosa, o sea, no da frutos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Está conmigo? Dígame, gloria a Dios, aleluya. Creo que el Señor le está hablando a algunos. Hebreos 10:23, todavía no he explicado qué es recaer. Hebreos 10:23. ¿Qué es que una persona recayó? ¿Será que es una persona, hermano, que como yo? Porque mucha gente me dice: hermano, mire, yo me eché los tragos, y ¿será que ya no hay salvación para mí? Porque recaí. Espérese, eso no es recaer. Le voy a enseñar que recae. Dice el 10:23 de Hebreos. ¿Ya lo tiene? Dígame. Amén. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. O sea, ¿qué es fluctuar? Hoy sí estoy bien, mañana no. Hoy sí voy a servirle al Señor y mañana no tengo ganas. Hoy sí voy a empezar a perseverar en las reuniones y después no tengo ganas. Esa fluctuación de ánimo hay que tener cuidado. Dice Pablo: mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. O sea, hermano, por favor, cuando usted vea a una persona desanimada, estimúlela. Cuando vea a una persona que, no, hermano, mire, yo ya no quiero ni perdonar, estimúlela al amor. No, es que tengo un rencor contra ese hermano, estimúlela al amor. No, es que mi papá me hace daño, mi hijo me hace daño, todo el mundo me hace daño, estimúlalo al amor. Amén. Y a las buenas obras. No, por eso ahora ya no voy a ser bueno, porque ser bueno me trae problemas. Estimúlalo a las buenas obras. Amén. No, es que mi hermano, ya me cansé de ser buena gente, por eso las personas se aprovechan de mí. Estimúlalo a las buenas obras. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, ya no voy a ir a la iglesia porque los pastores fallan, porque los líderes fallan. Estimúlalo a las buenas obras. Verso 25. No dejando de congregarnos. ¿Oyó eso? Léalo conmigo en voz alta. No dejando de congregarnos como algunos. No lo oigo. Pare. Quiero que todos lean. Verso 25. 1, 2, 3. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Qué es exhortarse? Es darse un grito de aliento. No, no voy a la reunión. Hermano, vamos. Lo que hace un entrenador cuando ve que el equipo va a perder, ya le metieron 3 goles, ya como que se desaniman los jovencitos. No, dice, vamos, todavía podemos remontar. Acuérdense, en otra oportunidad pasó lo mismo y terminamos ganando. Empieza el entrenador a estimular, a exhortar. Dice que cuando alguien no quiere ir a la iglesia, porque como que va a ser un fenómeno del último tiempo, cuando aquel día se acerca, y se acerca aquel día, la gente dejará de congregarse. Dice que los exhortemos, que los animemos, que les metamos un grito de ánimo, de una llamada, hermano. Eso es necesario. Amén. Amén. Verso 26. Aquí está. ¿Qué es recaer? ¿Qué es lo que nos ha traído?
aquí lo tengo en tensión, hermano, que es recaer. Ahorita le voy a decir que es recaer. Verso 26. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, otra vez dice Pablo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Oiga, no se pierda la palabra devorar a sus adversarios. Por favor, adversario, grábeselo ahí en su mente, porque vamos a ver cómo la gente se puede volver adversaria de Dios, o Dios adversario de él. Dice, verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos debe morir irremisiblemente. O sea que la ley de Moisés mataban a la gente, había pena de muerte para la gente que violaba la ley de Moisés. Verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece? Y aquí está lo que es recaer y lo que es pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente no es que de repente dijo una mala palabra, no es que de repente no. Oiga lo que es recaer y pecar voluntariamente. Aquí se lo explico. El que pisoteare al Hijo de Dios, que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia, son 3 cosas: el que pisotea al Hijo de Dios, el que tiene por inmunda la sangre que lo santificó, y el que hace afrenta al Espíritu de gracia. O sea, se mete, hermano, en terrenos de blasfemia. Dice ahora, si la gente violaba la ley de Moisés y lo habían que matar, había pena de muerte, ¿cuánto más castigo piensa usted que merece una persona que ya recibió a Cristo y lo pisotea, que ya fue santificado en la sangre de Cristo y tiene por inmunda la sangre, y que afrenta al Espíritu Santo? Conocemos al que dijo, verso 30, mía es la venganza, yo daré el pago. Ya no será el pueblo, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez en otro versículo, el Señor juzgará a su pueblo, no al mundo, a su pueblo, porque esta es la apostasía del pueblo. Y dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y le está hablando a su pueblo, no le está hablando al mundo. El mundo no es apóstata porque nunca recibió a Cristo, porque nunca lo santificó la sangre, porque nunca recibió al Espíritu Santo. Apóstata es aquel que, habiendo conocido al Señor, lo afrenta, habiendo sido santificado en la sangre, tiene por inmunda la sangre y blasfema del Espíritu Santo. Cuidado, porque esa gente, dice la Biblia, le espera, siendo pueblo, una horrenda, hermano, juicio. Y la verdad que horrenda cosa será caer en manos del Dios vivo. Le dije que se recordara que Dios se convierte en el adversario de gente que es su pueblo. Vea conmigo Isaías, por favor. Vamos a leer el libro de Isaías. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? No sé si me estoy dando a entender, porque la verdad que yo espero estar siendo muy claro, para que no le dejemos dudas a este tema, sino que todo esté totalmente claro. Lea conmigo Isaías 63:8. ¿Ya lo tienen? Dice la escritura en Isaías 63:8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son, o sea, no es el mundo, mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Oiga lo que hizo el Señor: tomó al pueblo,
lo hizo su propiedad, les puso espíritu de verdad y se convirtió en su Salvador. Verso 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. Qué lindo eso. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ese Dios merece la gloria, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, aleluya. Pero ahora mire cómo le contestó el pueblo. Verso 10. Pero ellos fueron rebeldes. A pesar de las bendiciones que usted acaba de leer, ellos fueron rebeldes. Hicieron enojar su Santo Espíritu. Cuidado con hacer enojar su Santo Espíritu. Por lo cual, miren lo que pasó con el Espíritu Santo. Se les volvió enemigo. Y él mismo, el Espíritu Santo, peleó contra ellos. ¡Wow! No sé si solo yo me estoy asustando o también usted. Por eso dijo Pablo, con temor y temblor caminemos en la salvación. ¿Por qué? Porque por esas tres causas: por afrentar al Espíritu Santo, por tener por inmunda la sangre, por afrentar a Jesucristo, el Espíritu se puede ir y ya no regresa. Nota que no estoy hablando de un resbalón. Le estoy hablando de, hermano, recaer, de pecar voluntariamente en estas áreas. Eso es muy delicado. Ay, hermano, ¿y cómo puede una persona caer en eso? Ya le están poniendo el caso de Israel. Ya lo hizo. Y el Señor se volvió su enemigo, el Espíritu Santo. El que se aparta de ti, lo destruirás. Acuérdense del Salmo. Si hace alguno volver a un hermano que ya va por este camino, lo salvará de muerte. El alma se la salva de muerte. Por eso, si usted ve a un hermano caminando mal, vaya a visitarlo, búsquelo. Pero no para hacerse igual que él, sino para salvar su alma de muerte. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mire Apocalipsis 2.5. Hoy vamos a leer Apocalipsis 2.5. Hermano, último versículo. Quería leer más, pero ya no, por el tiempo. Se me fue el tiempo. Dice lo que le dice a la iglesia: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, va camino a la apostasía. El Señor dice: arrepiéntete. O sea, un apóstata todavía puede ser reversible, puede ser recuperado. El hermano del error de su camino puede ser recuperado. Haz las primeras obras, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por eso la apostasía es delicada, porque la apostasía es que la gente se regresa. Viene el Señor, agarra el candelero y lo quita de su lugar. Cuidado con eso. Eso se llama apostasía. Y media vez el Señor quitó el candelero, ya no se recupera. Porque dijo Pablo, habría que volver a crucificar al Señor. Imagínense que vuelve a encarnar, nacer en Belén, a los 30 años ungirlo, que muera, que va a los cielos, solo por esa persona. Y eso es imposible, dijo Pablo. ¿Quiere ponerse de pie? Por eso mi consejo: no espigue en cualquier campo, no oiga cualquier doctrina, si no ha abrazado una cobertura con Urim y Tumim. 2, cualquier cosa, pásela por el filtro. Hermano, escuché esto, que piensa, escuché esto, que hermano, siempre que pasen las cosas por el filtro de la palabra de Dios. Cierre sus ojitos lindos. Vamos a pedirle al Señor que en este último tiempo, que se anuncia la apostasía antes de su venida, podamos nosotros con todo el corazón perseverar
en el Señor. La Biblia es muy clara cuando el Señor dijo: yo los llamé para que perseveren en mí. Que nosotros no seamos fluctuantes, no, que permanezcamos en Él todos los días, sin fluctuar, todos los días permaneciendo en Él. Los días que no hay culto, no es de culto, es de la casa. No se conforme con las reuniones de discipulado, no se conforme, debe buscar más. Porque el que permanece en mí es el que da fruto. El fruto debe permanecer para que todo lo que le pidamos a Él en su nombre nos lo pueda dar. Padre Celestial, has anunciado con claridad falsos maestros con doctrinas demoníacas, con doctrina de miel, pero que proviene del león muerto. Y que muchos incautos, por desconocer el origen de la doctrina, comen de la miel que sale del león muerto, como los papás de Sansón. Danos discernimiento para saber cuándo la miel proviene de las tinieblas y no de la fuente de tu Santo Espíritu, Señor. Guárdanos de falsos maestros, de falsas enseñanzas, espigando en el campo de Booz. Te suplico que nos guardes de los falsos profetas, de los falsos movimientos de la profecía, el abuso de los profetas rebeldes, sin cobertura, que han salido por el mundo para profetizar cosas vanas y profetizar vanidad y torcer a tu pueblo como torcieron a Israel, como bien nos dice el libro de Lamentaciones. Te pido que nos guardes de la maldad que vamos a ver, que estamos viendo en la iglesia. Que la maldad no nos tuerza, que la maldad que se está desarrollando en la iglesia no nos desvíe, sino que nosotros, como el Salmo 91, caminemos en tu cobertura, en la sombra y en el castillo tuyo, en la cobertura angélica, Señor, en tus plumas, debajo de tus alas estaremos seguros. Guárdanos en el nombre de Jesús. Que nosotros seamos, como dijo el apóstol, de los que permanecemos para vida eterna, de los que permanecemos para que el candelero no se mueva de su lugar, de los que permanecemos para, Señor, permaneciendo en la fe, permaneciendo en la sangre, que confiando que no hay un pecado más grande que nos pueda apartar de ti, porque tu sangre nos limpia y nos cubre, siendo amigos y teniendo comunión con el Espíritu Santo, podamos ser guardados, Señor, de todo espíritu de error, de todo falso Cristo y de todo evangelio falso, en el nombre de Jesús, siendo discípulos tuyos. Gracias, Señor, por habernos salvado y por la alegría de la salvación. Gracias. Si alguna persona, hagamos una oración por los que se han ido, hermano, y están en camino de apostasía. Oramos por los hermanos, Señor, que están camino de apostasía, siguiendo doctrinas de error, doctrinas extrañas, Señor, caminando en terrenos peligrosos, que podamos hacerlos volver del error de su camino, que podamos, Señor, encontrar en ellos, Señor, la brecha para poder hablarles de la palabra y poderlos orientar de nuevo a la sana doctrina, a tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito, gracias, en el nombre de Jesús.